Buon pomeriggio a tutti. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este encuentro acerca Della rivoluzione de la digitale. revolución digital en la sociedad. Abbiamo voluto questo momento perché Hemos riteniamo, querido proponer este facendo momento parte del tema che tratteremo, porque è un esto momento dove concierne el tema que l'informazione tratamos en un momento sono especial en el que la información accessibili come mai nella storia del mondo podemos e però la alcanzarla mucho conoscenza mejor que non antes en el camminano di pasado, pari passo. pero me parece que el Perché conocimiento siamo no chiamati e camina chiamiamo a junto ruoli diversi a per esta saper conoscere posibilidad e de valutare i fatti, tener i dati, informaciones, gli porque tenemos eventi. que saber E quindi juzgar questo los è un eventos, momento di los datos. Por riflessione tanto, esta es una tarde de reflexión entre sull'impatto che nosotros crea questa acerca del rivoluzione impacto de digitale nelle esta sue varie revolución sfaccettature, digital en che sus sono distintas formas, rappresentate que son in questo momento representadas anche esta da tarde persone por che personas lavorano que in settori trabajan molto en diversi. áreas bastante E quindi distintas. do il benvenuto a Máximo Ibarra, amministratore Máximo Ibarra, delegato di Wind, administrador, consejero delegado de WIN, a Mauro Nori, direttore Mauro Mori, generale director general dell'INSS, del INSS, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Agostino Ragosa, Agostino direttore Ragosa, dell'agenzia director de per la l'Italia empresa para la Digitale, Italia Digital, e invece di Andrea y Zappia, en vez de Andrea amministratore Zappi, delegato di Sky, consejero delegado de che ha avuto Sky, un impedimento que no pudo venir imprevisto, Eddie porque tuvo un Gerritsen, contratiempo, responsabile delle pubbliche relazioni di tenemos a Sky. Gary Stein, responsable de administración de Sky, Buongiorno públicas a relaciones tutti, en Sky. Yo ovviamente ahora innumerevoli no voy numeri a teniamo su empezar a queste decir todos los números, statistiche, todos los megabyte che datos girano fra i sobre vari los commissariati. bytes, megabytes que Mi circulan limito en este solo ámbito. Voy solo a a una considerazione hablaros generale che de algo viviamo bastante general da que questa vivimos parte desde hace della 20 años. rivoluzione Estoy hablando de una revolución para todos molto nosotros, porque diversa cada da uno quella del de nosotros lavoro, tiene una manera del distinta de libero. vivir el tiempo Ognuno di libre, noi el vive trabajo. una Cada uno de cultura che nosotros sta cambiando está per quanto riguarda viviendo la una cultura produzione que anche cambia delle informazioni, por lo que concierne la la letteratura, información, la l'accessibilità. literatura, la Sono accesibilidad tantissime cose che a sono grandes cambiate obras. Han cambiado muchísimas cosas y si uno piensa rispetto solo 20 anni en fa esto de c'era cómo era hace completamente 20 años, nos diverso. damos cuenta que las cosas han cambiado muchísimo, es completamente diferente la Vorrei situación. Me cominciare gustaría empezar a facendo hablar una de este domanda a tema con una Agostino pregunta Ragosa. a Agostino Ragosa. Eh, la- L'agenda digitale La europea, agenda che è digital europea, l'origine que es el origen de aquella del italiana, nome, è quello di dice sfruttare al meglio il potenziale delle que tecnologie dell'informazione hay e que della explotar las comunicazione tecnologías de la información en la per promuovere la comunicación competitività. para Poi, enfrentar esta competitividad oltre en ai el vari mundo. ministeri, le regioni, i comuni, per promuovere Luego han sido también questa influenciados diferentes ministerios, diferentes infraestructuras para trabajar en este complejo proyecto. vorrei di più Pero parlare dei 6 assi strategici che quisiera hablar de caratterizzano 6 ejes estratégicos de esto: infraestructura, seguridad, los governance, alfabetizzazione informatica che mi alfabetización concerne informática, que me concierne personalmente, giustizia e innovación, tra l'altro investigación ieri era un bellissimo incontro in questo meeting. y también otros de los aspectos de los que hablamos Invece el dall'agenzia domingo pasado. che En parla la di página de la 19 agencia se habla de una inversión que quiere producir 4,3 mil millones de euros, 19.000 occupati 19.000 esclusivamente durante la ocupados fase iniziale. exclusivamente en esta fase inicial de A che punto gastos. siamo in ¿En qué Italia? situación nos encontramos aquí en Italia? Burocraticamente non Una siamo Italia que ancora burocráticamente no está en los primeros puestos nell'agenda digitale. en la agenda digital. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la invitación que me brinda la oportunidad de hablar un poco de la situación de un tema tan importante para nuestro país. Esto es el desarrollo del digital en Italia. Es importante que sepamos que Europa considera que el digital es uno de los ejes estratégicos en el sistema competitivo industrial europeo y, por tanto, se trata de un tema central para Europa y, en realidad, se habla de digital
con distintas definiciones desde hace algunos años. Desde 2007, desde Lisboa, se hablaba de la sociedad de la información y, por tanto, ya desde 2007 esto se consideraba un eje de desarrollo de la economía europea. Aquí en Italia, a lo largo de estos últimos años, y también porque tengo que admitir que por experiencia propia en este campo, este es un país que no considera las infraestructuras tecnológicas como un bien estratégico, un recurso. Y por tanto, este es uno de los problemas más graves, el problema cultural, y de hecho, en estos últimos años, a pesar de tener a nuestra disposición en el mundo de la información algo como 58.000 millones de euros, hemos podido gastar solo 18.000 millones. En 2013 se cumple el plazo para esto y tendremos que devolver a Europa alrededor de 40.000 millones de euros. Había un artículo del ministro Moavero en estos días en el Corriere della Sera que hablaba de esto, de la incapacidad para planificar, y también acerca de, yo creo, incapacidad para hacer proyectos en nuestro país. Por tanto, hay que darse prisa. Llevamos retraso con respecto a Europa. Tenemos que recuperar, tenemos mucho que recuperar. Hay un nuevo programa marco que ya es inminente, el plano Horizon 1420, por el que se están poniendo a disposición muchos millones de euros, más el dinero que tendrán que poner los gobiernos centrales y locales en Italia. Por tanto, tendremos más fondos para poder invertir en pocos ejes estratégicos. Europa nos los indica y la agenda digital es un punto de referencia importante en el que tenemos que invertir. ¿Y qué tal está Italia? Pues llevamos retraso, hemos recuperado un poco en el último periodo. Los últimos datos de Europa nos dicen que más del 98% de la población que tiene la posibilidad de navegar a 2 megabits, pero todavía tenemos unos retrasos importantes, en especial por lo que atañe a los accesos a velocidades más rápidas, hasta los 100 megabits que son un objetivo europeo de 2020 para el 50% de la población. Por tanto, el acceso a banda larga es algo que tenemos que hacer. En telecomunicaciones están trabajando sobre ello, están invirtiendo en esto. Hay que acelerar las inversiones en este ámbito. Hay que crear las condiciones como país para que esto pueda concretarse y de manera muy rápida. Por lo que concierne, en cambio, al tema de la administración pública, que es otro de los temas importantes, nosotros en los últimos años hemos fragmentado mucho lo que hemos hecho. Hemos hecho muchas cosas así sueltas por el país, muy fragmentadas, sin tener un plan de política industrial sobre el digital. Y por tanto, una de las cosas que estamos pidiendo al gobierno y que junto al gobierno estamos intentando hacer es un plano de política industrial del digital en Italia. Y naturalmente esto tiene que ver, afecta al sistema público y al privado también. Y tenemos que
hacer que haya una colaboración importante entre todas las actividades que se llevan a cabo en el país. El digital es un sistema que atañe a muchos ámbitos, pero tenemos la necesidad, sobre todo en el ámbito de la administración pública, tiene que ser controlado y gobernado de manera central, porque de no ser así, los accesos a los servicios por parte del ciudadano serán muy difíciles. Muchos ciudadanos, lo vemos todos los días, tienen muchas dificultades. Por ejemplo, cuando como ciudadanos vamos a un instituto nacional, tenemos que, de un instituto a otro, tenemos que volver a empezar. Por ejemplo, si nos mudamos de una ciudad a otra, por ejemplo, para los impuestos o para darnos de alta y tenemos que volver a comunicarles todos nuestros datos, esto porque nunca hemos desarrollado un sistema digno con este objetivo. Y otro desafío muy importante es el de crear una Enterprise Public Infrastructure hecha no solo de telecomunicaciones, sino también por sistemas muy desarrollados que tienen que ser de cuarta generación para poder garantizar que los servicios se ofrezcan con continuidad, incluso en el caso en que se den desastres naturales, aunque no haya desastres naturales ahora mismo. Por tanto, tenemos un recorrido muy difícil por delante. La agenda digital italiana prevé que se lleven a cabo algunas de estas etapas. La agenda digital había sido concebida por el gobierno antecedente y había sido apoyada por este gobierno también. Y por lo que atañe a la agencia, hemos tenido las dificultades de siempre, burocráticas, porque algo que depende de 4 ministerios en Italia no es nada fácil, porque depende de 4 gabinetes, de todo el sistema legislativo, etcétera. Hemos pedido al gobierno Letta que simplificara todo esto. Hemos podido con ello. Creamos esta figura del comisario y ya estamos trabajando en este sentido para poder llevar a cabo los primeros objetivos. Pero digamos que la planificación 14-20 será el objetivo decisivo, porque no podemos dejar de lado todos los millones de euros que Europa nos está poniendo a disposición. Queremos hacer un tipo de plano operativo nacional y los distintos operadores tendrán aquí su papel, pero se vuelve indispensable una dirección central para evitar todos los problemas que hemos tenido en estos 7 años. Muchas gracias. Pues nos quedamos un momento en el mundo de la administración pública, que siempre se la critica por la falta de eficacia y eficiencia, y vamos a escuchar si el Instituto Nacional de Seguridad Social es una excepción en cuanto a revolución digital. La palabra Mauro Nori. Gracias, presidente. Bueno, yo me acuerdo que hace 2 años en una reunión con unos dirigentes del instituto hice una pregunta y dije, ¿cuál es el core business de la actividad del instituto? Bueno, el primer aspecto, con la primera reacción, bueno, ellos estuvieron bastante sorprendidos. Alguien dije, bueno, las prestaciones temporáneas. Y yo dije, bueno, el INSS es la sociedad de información más grande que tenemos en Italia. Nosotros empezamos ya desde hace 30 años,
recibiendo flujos informativos, los elaboramos de nuevo y volvemos a dar unos flujos informativos que se materializan a través de pensiones, certificados de enfermedad y otras cosas. Pues entonces yo quisiera especificar esto. No es que no te voy a contestar, claro, pero siguiendo hablando de la relación entre la tecnología y el hombre, diría que si el idioma en términos de información ha sido la primera forma de tecnología para nosotros, hemos cambiado el mecanismo del pensamiento emotivo, hemos pasado al pensamiento analítico desde las consuetudines al derecho. Pensemos en la tecnología del lenguaje. No voy a hablar demasiado porque solo tengo 7 minutos. El presidente Schulz me ha dado solo 7 minutos. Pero, ¿cuáles son los riesgos y las oportunidades de la tecnología hoy en día, vistos desde el punto de vista general como ciudadano y también como operador en el ámbito del instituto? Pues, históricamente, bueno, en los últimos 30 años, el problema del instituto en sus comienzos era el problema de la informatización de las bases de datos. A continuación, y hablamos en un ámbito de una empresa que era a sus comienzos, los problemas de esta empresa estaban empezando ya hace 30 años, perdón, había problemas primarios, pero después, gracias a la tecnología, las necesidades crecen. Si a comienzos del 900 faltaría la energía eléctrica en Italia, pues en Italia habría habido muchísimos problemas en los comienzos del 1900, pero creo que serían pocos los problemas, casi inexistentes. Las primeras ciudades que fueron electrificadas quizás no hubieran tenido muchos problemas. Imaginémonos ahora lo que pasaría en nuestra sociedad actual. ¿Qué pasaría si no hubiera esto? Pues saltarían todos los mecanismos Imaginémonos cómo podría ser débil, frágil una sociedad en el momento en el que es mucho más compleja. Pues estos son los riesgos de un desarrollo de la tecnología. También hay riesgos por lo que concierne la velocidad de la información, la capacidad de los instrumentos humanos, el derecho, los mecanismos decisionales. En el momento en el que hay cambios improvisos por lo que concierne a los capitales que representan el Producto Interno gordo de los países. Yo también quisiera hablar de las oportunidades de la tecnología, porque no solo hay problemas en la tecnología, también hay extraordinarias oportunidades. Pero estas oportunidades tienen que ser gobernadas, tienen que ser lideradas por alguien. Cada vez que la tecnología añade algo a la sociedad, pues se necesita trabajos más difíciles, pero entonces hablamos de nuevos instrumentos que necesitamos, nuevos mecanismos para curar, en cierto sentido, los problemas. No voy a intentar contestar a esta pregunta hablando del Instituto Nacional de Seguridad Social. Pues nosotros en el 1980 tuvimos el problema de la automación. Este fue el problema, automatizar las informaciones que estaban en el interior. Era el problema de la empresa que tenía que automatizar los propios procesos, tenía que informatizar las propias bases de datos. Esto en el 2000 ya no era suficiente porque aquella era una empresa autorreferencial, una empresa que no estaba en contacto con la sociedad. Por tanto, el desarrollo
se basaba en la comunicación, el desarrollo de esta empresa en el 2000. Por tanto, este instituto, que ahora es el único y que en aquellos años era el más importante, pues ha sido una gran innovación aportar Internet en este instituto, porque fue una oportunidad para estar en contacto, en sintonía con la sociedad civil, que por supuesto representa nuestro mercado. ¿Cuáles son los desafíos de 2014? Pues bien, nos damos cuenta que al fin y al cabo un sistema, una estructura, una organización no vive sin los términos de integración. Antes también lo decía Agostino, el doctor Agusa, hablando de la incapacidad que el sistema Italia tuvo para gastar el dinero, para emplear aquel dinero. Pues no es una incapacidad del sistema únicamente, sino también una incapacidad de proyecto. No había elementos desde el punto de vista de los conocimientos y de la educación, en cierto sentido. Por tanto, ¿cuál es nuestro desafío? Pues nuestro desafío es entrar en cooperación, en integración, y voy a hablar de algo muy práctico, muy concreto. Hace 20 años, para eliminar una pensión, necesitábamos un mes de tiempo. Llegaba la información a través de papel de la muerte de esta persona, luego transmitida al instituto, contabilidades, se hacían comunicaciones al banco y todo esto tenía que ocurrir en 30 días, porque esto es lo que la ley requiere. Porque a principios los herederos pueden tener parte del dinero, pero después ya no. Por tanto, lo que queríamos era que esto ocurriese que esto ocurriese mucho antes. Por lo tanto, cuando llega la información, de manera automática todo esto podría ocurrir a través de la transmisión de datos y, consiguientemente, el bloqueo de los datos. Pero luego nos dimos cuenta que, aún así, esto no era suficiente, porque si la información nos llega más tarde, entonces podemos crear un problema al Estado, a la sociedad. Yo hablo de esto para dar para decir que o el sistema crece o la estructura, la infraestructura no podrá crecer y no puede tener éxito, ni siquiera si es autorreferencial y si mejora sus sistemas a través de las mejores tecnologías. Vamos ahora a hablar de nuestro tiempo libre y de la necesidad de ser cada vez más informados en cuestiones de horas sobre lo que ocurre en el mundo. Por tanto, Sky, ¿a qué tipo de necesidades responde? ¿Y qué es el impacto sobre el comportamiento de la población? Muchas gracias. Yo quisiera centrarme en un aspecto. Esto es el papel que desempeñamos todos como personas en el desarrollo y en el crecimiento del digital. La pregunta del presidente es muy puntual, muy precisa. Voy a citar dos ejemplos. Desde hace más o menos 12 meses, Sky ha creado la posibilidad de conectar el decoder a Internet y muchas personas lo han hecho, las que con lenguaje inglés diríamos early adopters, y hemos visto que muy rápidamente, en un año, estas familias ya han bajado más o menos 30 millones de títulos y estamos empezando a ir a un ritmo de más o menos 1 millón de títulos por semana. Y esto nos enseña dos cosas. La primera es que si
ponemos las personas en la condición de poder utilizar a su favor la tecnología y si nosotros las ayudamos a utilizarla, de hecho la van utilizando cada vez más. Y otro ejemplo es el de Sky Go, la televisión móvil. 1.600.000 personas han elegido esto para tener la televisión de manera gratuita en su iPad y vemos que ese consumo también aumenta semana tras semana. Lo interesante es que esto también da su aportación a la educación entre las personas. Por ejemplo, hace algunas semanas había un autista, un conductor que estaba esperando un consejero de una empresa, estaba viendo Sky Go en su coche, estaba viendo su partido y además de hacer esto, también había empezado a mandar un mail, a visitar algunas páginas web y este es ese proceso educativo del que está claro que los jóvenes no necesitan porque están muy digitalizados, pero sí que hay toda una parte de la población, quizá los de mi edad, que no está acostumbrada a hacer todo esto y por tanto ponerlos en la condición de poderse acostumbrar a un producto como Sky Go y empezar a utilizarlo también en contextos más amplios ayuda a la digitalización para que sea cada vez mayor y para que las personas sean cada vez más digitales. Y resulta patente que para hacer esto necesitamos las condiciones que acabamos de mencionar. Por tanto, está claro que la infraestructura desempeña un papel muy importante porque sin ella no podemos tener tecnología. Pero solo el pensar que la infraestructura soluciona los problemas es un error. Hace poco tiempo me contaron una historia de personas que fueron a la India y me contaron que después de poco tiempo construyeron una gran autopista de 4 carriles que atravesaba el país y dijeron que lo más increíble es que esa autopista estaba vacía porque las personas no estaban acostumbradas a pagar un peaje, a ir en autopista y para quienes entre ustedes se acuerdan de los primeros años de las autopistas italianas, no eran muy distintos. Las autopistas estaban fundamentalmente vacías. Por tanto, tenemos que cambiar de enfoque porque depende de la voluntad de las personas de entrar en contacto con ese mundo y de ver que pueden sacar provecho de ello, un beneficio para el negocio, por ejemplo, para su entretenimiento, pero el negocio, por ejemplo, es muy importante porque Italia es un país muy subdesarrollado. Tiene una atracción mucho más baja de lo que pueden tener otros países europeos y, por tanto, aquí también nosotros consideramos como Sky, para volver a la pregunta del presidente, consideramos que traer tecnología que ayuda a las personas a acostumbrarse a ser más digitales, también ayuda para ir también hacia otros sistemas, otras fuentes. Somos conscientes de que este proceso es un proceso muy rápido. La revolución industrial tardó 100 años, pero la digital no va a tardar en 100 años, pero tampoco va a pasar de la noche a la mañana. Y por tanto, tenemos que esperar un tiempo adecuado para que todo esto pueda ocurrir. Luego, la tecnología también hace que distintas capas, distintas partes de los colectivos, del público, tengan expectaciones distintas. Por tanto, Sky lleva novedades, pero también lleva desafíos, porque está claro que
el uso que los jóvenes hacen de la televisión, de entretenimiento, por ejemplo, es muy distinto si lo comparamos con personas mayores. Y este es un gran desafío para nosotros. Otro punto, y luego voy a terminar mi discurso, es el de todo que tiene que ver con todo el negocio del digital que está conectado, que atañe al mundo de la diversión. Hoy estamos yendo cada vez más hacia el que se puede definir como el mercado único de la diversión, donde si los chicos están conectados al Facebook o ven al mismo tiempo la televisión, esta es una conquista que tenemos que conseguir para su tiempo libre. Por tanto, la integración entre estas distintas fuentes de entretenimiento hace posible el mercado único. Y este mercado único es alimentado por un negocio digital donde Italia puede tener un papel aún más importante con producciones originales y demás. Muchas gracias. Tempo fa, in una vecchia storia, Bueno, esta es una vieja historia. il cellulare per telefonare. Nosotros una vez utilizábamos el móvil para llamar. Hoy en día lo utilizamos para muchas cosas, también entre las que también la de llamar. Por tanto, también las actividades de los operadores han cambiado mucho. Cosa ci aspetta nel futuro? Yo no sé qué es lo que nos guarda el futuro, pero me gustaría entender cómo vosotros miráis al futuro y veis el futuro con el uso de estos iPhone móviles de distintos tipos, pero esta será la pregunta para la segunda parte, porque yo preveo que esto conllevará un cambio social muy notable. Pero mi pregunta ahora es, ¿cómo creéis que será la revolución que nos espera o si nos quedaremos en este punto con respecto a estos aparatos? O si, por ejemplo, yo, con respecto al Instituto Nacional de Seguridad Social, podré conectarme desde mi móvil y ver cuáles serán los pagos y muchas más cosas. Solo era un ejemplo, pero con todas las aplicaciones que tenemos, es que hemos llegado a un punto que se quedará sin cambiar en los próximos 10 años o habrá más evolución. Tengo que admitir que esta pregunta me apasiona mucho. Yo creo que todos nosotros hemos experimentado y hemos tenido experiencia en este verano sobre el hecho de mirar lo que hace la gente en la playa. No sé si os habéis dado cuenta, pero el verano de 2013 ha sido el verano en el que el 95% de las personas tienen un aparato en la mano y hacen algo en la playa. Hay algunos que afortunadamente todavía siguen jugando voleibol y eso. Pero también hay playas que prohíben jugar a voleibol y por tanto se sientan bajo de su sombrilla y empiezan a hacer cosas con su tablet o su iPhone. Si tengo que comparar esto con 2012, por ejemplo, eran el 20%, 2010 casi inexistentes, y esa es una proporción geométrica. Y es muy impresionante ver cómo personas que no pertenecen a la generación digital, pero personas así llamadas mayores, están en realidad muy interesadas al mundo digital, que no llaman digital, simplemente piden la posibilidad de acceder a Internet o tal cual, y ¿qué hacen? Mandan una foto por WhatsApp porque ya los mensajes están desapareciendo en Italia, solo son WhatsApp. De hecho, ya se envían a través de Internet con esas aplicaciones como la de WhatsApp. Por tanto, es un desarrollo enorme y vemos como operadores telefónicos cuál es la carga de la red, que es impresionante, y os voy a brindar algunos datos para daros la idea de lo que está pasando. Hace 3 años, por ejemplo, un cliente podía utilizar 300 megabytes al mes. Y esto podía pasar algo muy alto, un consumo muy alto,
Hoy 300 megabytes son casi nada. El 70% del consumo de datos que se da en las redes de móviles se da en el streaming. Por tanto, la gente ya se entiende mucho de YouTube, de estas aplicaciones de streaming, y precisamente YouTube se está volviendo una emisora televisiva de las más importantes en todo el mundo, porque hay gente que se conecta a YouTube para ver cosas, para conocer, y es algo muy común, muy significativo. Por tanto, se trata de un desarrollo increíble. Lo que pasa es que en las empresas no nos hemos dado cuenta, y por ejemplo en la administración pública no nos hemos dado cuenta de este tipo de fenómeno. ¿Y cuál es el tema? El tema es que si nosotros hablamos de acceso a través de nuestros aparatos, también hablaremos de Internet. Ya nosotros empezamos a tener sistemas de alarmes con dentro una tarjeta de móvil. Se llama logomótica. Cualquier aparato tiene una posibilidad de conectarse a una red telefónica móvil para poder enviar información, sin llegar a una exageración por la que, por ejemplo, una nevera nos dirá lo que tendremos que comprar. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa del Norte vemos que hay gente que sí que veremos que la gente terminará apoyándose y confiando en una nevera. En Italia no pasará, pero sí que cambiaremos mucho. Las experiencias que los ciudadanos tienen con la administración pública, por ejemplo, ahora mismo hay cosas que se pueden llevar a cabo de manera muy eficaz, pero se trata de una experiencia todavía que nos frustra mucho, porque todos podríamos tener algo como el home banking, tener una cuenta corriente en línea y poder consultarla en cualquier momento. Y todos pueden, pero cualquier otra interacción, no con los bancos, sino con la administración pública, es muy difícil. Y es lo que pasa en la normal actividad de consumo de un público ciudadano. Si queda decepcionado, luego ya tardará mucho más tiempo en volver a intentarlo, porque esto es debido a la falta de feedback. Por ejemplo, ahora que me han dicho que ya ha recibido mis datos, va a pasar lo que yo quiero, o por ejemplo, si he recibido este mail de confirmación, solo es algo automático y en realidad se podría perder los datos en la red. Por ejemplo, a mí me pasa que, o sea, tengo que interactuar, con la administración pública, y me dicen que sí, que sí, que sí por internet, y luego ya no se ha hecho nada. Por ejemplo, me han dicho que ya no se podrá utilizar el fax. Y es que no es que estemos entrando en la era digital, sino que estamos saliendo de la prehistoria. Llevamos ya 700.000 años atrás. Y son cosas que, por ejemplo, todavía no se han muerto en la administración pública. Y se trata de cosas, por ejemplo, el fax, que causan ineficiencias. Porque, por ejemplo, imaginaos el funcionario que recibe el fax, lo pone ahí, y luego habrá otro que que se va a ocupar de ello. Por tanto, hay barreras culturales. No solo hay que tomar la decisión de quitar el fax, sino cambiar la mente de las personas, de quienes se ocupan en la administración pública, para que todos tomen sus responsabilidades para poder trabajar de manera más eficiente y facilitar la relación con el cliente, el ciudadano. Y también voy a abordar el tema de qué pasará en el futuro. Realmente nadie lo sabe. Yo siempre bromeando digo, vamos a ver alguna película que hace 10 años estaba muy de moda. Hay un film de Spielberg donde el actor era Tom Cruise, donde, por ejemplo, había cosas que parecían increíbles y ahora se están volviendo realidad. Por ejemplo, que te leen en el ojo para identificarte.
o que los pagos electrónicos se pueden llevar a cabo de una cierta forma, o la biología monocelular, y son cosas que van acompañadas de la revolución digital, y la una no excluye la otra. Es por eso que hay que compaginarlas. Aquí siempre quiero retomar un concepto que también se ha sacado antes. Hoy en día, las infraestructuras, si se habla de telefonía móvil, quiero decir que en la mayoría de los casos somos uno de los países con una de las infraestructuras que no tienen nada que envidiar a otros países, también con respecto a las economías asiáticas o a Estados Unidos, porque de hecho la mayoría de la población italiana tiene la posibilidad de acceder a Internet, a un wifi, con resultados muy positivos. Por ejemplo, en una playa, si no hay demasiadas personas, porque si hay demasiadas personas está claro que esto podría ser bastante negativo como experiencia. Además, la Unión Europea había invitado a los países a abrirse, como por ejemplo el proyecto Sócrates. Estoy hablando de Telecom Italia en el 95-96, a lo mejor muchos de vosotros se acordarán. Era una empresa líder en la telefonía y, digamos, desde el punto de vista de las infraestructuras fijas, no voy a hablar de la competencia que existe, porque os voy a aburrir, pero sí que hay mucha más competencia. Pero desde el punto de vista de las infraestructuras, ya que no tenemos infraestructuras de red de televisión de cable, hay que decir que sí tenemos algunas posibilidades en una ciudad italiana cualquiera, la posibilidad es de acceder a Internet de cualquier tipo, wifi o de cable, con una prestación que sea superior de 4 o 5 megabits, es una realidad. Hoy, por ejemplo, una ciudad como Roma, así para citar la capital, la posibilidad de poder acceder en cualquier lugar, en cualquier situación, y tener una prestación que supera los 6-8 megabits es algo normal. Y tengo que decir que esta ciudad no está a la altura con respecto a las demás ciudades europeas con respecto a las relaciones con el ciudadano. El cliente ya está digitalizado, aunque no es consciente de ello, incluso los más jóvenes o los mayores, porque hay gente que, como decía el de Sky, si le pones un aparato en la mano lo utilizan, lo pueden utilizar. Hablamos de tablet, iPad y les decimos lo inteligente que son esos niños de 3 o 4 años. No es que sean inteligentes, sino que están acostumbrados su mente para interactuar con ese aparato. No es que sea más inteligente con respecto a la generación del pasado. Entonces, por lo que concerne al desarrollo, tenemos que tomar en cuenta dos aspectos importantes. El primero, que hace falta una política industrial y cultural en Italia. Hay que invertir en el futuro. Hay que hacer que los jóvenes dentro de las universidades puedan tener una formación que esté a la altura. En el momento en que tengamos una política industrial, una inversión en las competencias, en las capacidades, en el momento en que facilitemos el desarrollo de estas infraestructuras, por citar, por ejemplo, Sky, entre muchos, entonces será cuando podamos decir que en Italia existe una integración, igual que en los otros países, que estamos entrando en el mundo digital y estamos saliendo de la prehistoria. Gracias. Ay. Vorrei porre a Agostino Ragosa una seconda domanda che Quisiera plantear a Agostino una segunda pregunta, que ya ha sido un poco sacada por Máximo Ibarra. Esta agenda digital es que ayudará el país a tener una relación con la administración pública que sea más rápida y más fácil, ya que
se habla tanto de simplificación y que si analizamos las razones por las que es tan difícil hacer empresa en Italia, una de las principales, además de infraestructuras, justicia civil y las fiscales, es las dificultades de la administración pública que siempre responde con retraso a las necesidades de los ciudadanos. Ahora bien, yo considero que el digital tiene que ayudar a la administración pública para que mejore su capacidad de transparencia y su capacidad decisional, para así simplificar los procesos que tienen que ver con el ciudadano, para ayudar al ciudadano en la interacción con esos procesos. Tenemos muchos ejemplos en el país que son importantes. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Seguridad Social es importante en ese sentido. Tenemos todo el sistema fiscal, que es uno de los más avanzados desde el punto de vista de la interacción, aunque tenemos mejorar con respecto a todo lo demás, en justicia, en sanidad, en la relación en general del ciudadano con la administración pública. Yo considero que el digital es realmente una gran oportunidad para este país, pero hay algunas cuestiones sobre las que me gustaría volver a hablar. El tema, que es más general, es de las competencias, de las capacidades para poder hacer frente de manera adecuada al digital. Hace falta gente que tenga capacidades, tanto dentro de la administración pública, tanto entre los ciudadanos, porque tenemos que lanzar un plano nacional de formación digital. Sky nos dice que hay 1.700.000 usuarios que utilizan ya aparatos, pero porque este es un riesgo muy grave, el de la inclusión o de la exclusión de este mundo. Tenemos que hacer que la mayoría de los ciudadanos pueda utilizar todos estos aparatos. Por tanto, un gran programa de formación nacional es necesario, y también dentro de la administración pública, pero no solo. El tema de las capacidades yo lo considero muy importante, y se trata de un tema importante porque también responde a una de las emergencias, que es la del desempleo juvenil. Hoy en día tenemos tasas de desempleo juvenil que son terribles. Tenemos el 40% de esta generación que no tiene la posibilidad. Cuidado, el área del digital es un área de nuevo que puede crear empleo. Hay un proyecto, Grand Coalition, liderado por Europa, que nosotros tendremos que implementar más, que nos dice que en los próximos 2 años faltarán en Europa competencias digitales de 200 millones de personas. Por tanto, tenemos la posibilidad de poder poner realmente a disposición 500.000 puestos de trabajo en este ámbito. Tenemos que comprometernos aquí porque necesitamos estas competencias, no solo en la administración pública, sino también en las empresas. Basta pensar que las pequeñas empresas en Italia utilizan mucho estos procesos porque son complejos, sí, pero también porque faltan competencias. Por tanto, el tema de las competencias es muy importante, se conecta con la emergencia del desempleo juvenil y se trata de un ámbito que puede darnos respuestas en ese sentido. Piensen solo en el mundo de los open data, datos abiertos. Alguien decía, necesitamos información. Ahora bien, los americanos, junto con los ingleses en el G8 de Dublín, dijeron, tenemos que abrir los sistemas informativos públicos a los privados para crear servicios de valor añadido. Y se dice que esta operación
en los próximos 2 o 3 años conllevará 4 puntos de aumento, de incremento del PIB estadounidense. Ya nos han enviado tablas y modalidades de interacción con sus sistemas y, por tanto, datos que hay que publicar. Este es un área increíble. Necesitamos información, pero también la posibilidad de transformar esta información en servicios concretos. Esto es lo que pasará en los años que están por venir. Los bits son como las semillas de antaño. Tienen que ser trabajadas y ese trabajo creará servicios, servicios creará ganancias, ganancias crearán PIB y el PIB creará empleo. Esta es una oportunidad única, la del digital, y no tenemos que dejarle escapar. Toda la responsabilidad de la agencia es muy importante y estoy intentando de llamar todo el sistema público para que trabaje en ello. Estoy organizando reuniones en todas las regiones. Estoy convencido de que la digitalización de Italia se lleva a cabo en el territorio, no solo a través de las reglas desde Roma. Esas también son necesarias, pero necesitamos llevar a cabo proyectos y acciones en los territorios, porque de no ser así, correremos el riesgo de reducir, de disminuir el deseo del que tanto se habla en estos días. Tenemos que comprometernos porque si podemos crear en este ámbito trabajo y empleo para todas esas personas, esto será una gran oportunidad para todo el país. Muchas gracias. Non è per complimentarmi, ma No es por hacer cumplidos, sino porque ya es algo seguro, porque el sistema informático de Instituto Nacional de Seguridad Social es uno de los primeros en Europa, por lo que concierne a los sistemas de la administración pública. Por tanto, quisiera plantearle una pregunta por lo que atañe a la experiencia de INSS. ¿Qué paso cultural se ha dado y por qué ha sido posible allí y es más difícil en otros lados? Ya sé que estamos hablando de cosas que son muy específicas, pero la administración necesita un paso cultural. Entonces, ¿cuál es el problema de una administración pública a la que le cuesta mucho adecuarse? Y luego también hablaremos de las pymes, pero hablemos un poco de la administración pública. Sí, muchas gracias. Aquí hablaré de las experiencias del INSS. Voy a brindar un par de datos para poder comparar. Hoy en día, Italia, en el ámbito de la gestión del estado del bienestar y seguridad social, es única a nivel mundial. No hay ningún país en el mundo que tenga un instituto que lleve todo esto junto. No voy a hablar de los aspectos de calidad. Pero sí que es algo único. Voy a compararlo con, por ejemplo, un país como Francia, que para hacer lo mismo que Italia hace con IMSS, hay 9 institutos con 100.000 personas. Y en Italia tenemos un instituto con 30.000 personas. En Alemania la situación es un poco distinta porque la seguridad social está dividida entre 2 institutos. Uno de estos con 80.000 personas. En términos de gastos, Italia gasta 1,2
puntos menos de Francia y más o menos igual en Alemania. Otro punto que os quiero dar, y que a lo mejor la mayoría desconoce, que otro de los elementos ventajosos de Italia, del sistema de Italia, es el sistema de los comedores. Es el único país en el mundo que tiene en tiempo real informaciones de certificaciones de enfermedad, de cotizaciones a través del sistema MS, a través de este tipo de red. Desde este punto de vista, el presidente preguntaba cómo es que ha ocurrido todo esto. Yo diría dos aspectos, tres. Haber tenido en los años 80 unos líderes de empresa con una visión, a veces incluso con un sueño, el de arriesgarse, coger una administración pública tradicional y decir, la quiero transformar en una empresa moderna. Y la comparación era la de, tenemos que convertirnos en una empresa que es una empresa de carácter privado en los años 80. Por tanto, en el ámbito de la pensión, por ejemplo, estaban los que contaban los seguros, quien averiguaba que quienes contaban habían llevado a cabo bien su tarea, los guiadores de las pensiones y quienes controlaban estos últimos que hubiesen llevado a cabo su tarea de manera adecuada. Ahora bien, a través de todo esto, hemos cambiado por completo todo el mecanismo, hemos reinvertido todo este personal, estos dependientes, y se ha cambiado todo esto gracias a la tecnología. Pero, en realidad, la gran inversión de Gianni Villa no ha sido solo estas grandes inversiones en tecnología, sino, y ha sido citado muchas veces por mucha gente en esta sede, ha dicho cuando hablaba de capacidades, de formación y de escuela, en realidad el gran desafío ha sido el de cambiar la mente de 41.000 personas con inversiones en formación, inversiones culturales en términos de modifica de la mente y también de los dirigentes. Y voy a hacer un ejemplo, voy a salir de IMSS y voy a hablar de sociedad. Cuando se habla de capacidad, de escuela, de competencias, ahora bien, mientras en Italia sigamos a considerar las escuelas técnicas como escuelas secundarias con respecto al liceo clásico o científico, seguiremos siendo un país que está siempre por detrás de los países más avanzados. Ya no es posible que alguien que esté cursando un instituto informático tenga que mirar a sus padres que están ahí juzgando y diciendo, ¿y eso que no ha sido el bachillerato? Y chicos que ya tienen en su mano tecnología en 8 años, pero bueno, cambiemos de discurso. Hace años fui a París y se hablaba de monética, cómo desempeñamos un papel muy importante en los sistemas de pago y demás, y entonces este debate era sobre si en Italia se utilizaban pocas tarjetas de crédito, si había que desarrollar y facilitar este uso. Y yo dije, miren, mi hijo que tenía 13 años con su móvil lleva a cabo compras en línea, o cuando baja sus aplicaciones cada día. Eso ya es informática, no estamos hablando, es una ética, no estamos hablando de tarjetas de crédito. Se habla siempre de una prehistoria sobre situaciones
cuando se habla de carta de crédito, tarjeta de crédito, cuando en algunos países con el móvil incluso puedes comprarte una Coca-Cola. Por tanto, desde este punto de vista no existe solo la tecnología, sino que la tecnología tiene que ser gobernada por el ser humano, por las competencias, por la cultura, porque si el sistema cultural, el sistema evolutivo del hombre no puede gobernar a través de los aparatos y de los sistemas del hombre, la tecnología también, como le pasaba en los dibujos animados, podría convertirse en algo muy negativo para la humanidad. En el encuentro del domingo por la noche salió un dato muy importante, que por ejemplo el control del tráfico en las ciudades, que se vuelve cada vez más importante, se lleva a cabo mirando cuántos móviles están encendidos en una determinada área de la ciudad. Yo os voy a hacer un ejemplo para deciros que en el área digital cualquier uso digital nuestro brinda información sobre nuestro comportamiento, nuestra posición, nuestra manera de moverse. Ha cambiado nuestra manera de moverse de manera más o menos anónima a otros institutos, educadores, económicos, etcétera. Por tanto, un poco en Sky ya lo hemos dicho, vosotros visualizáis los downloads, las modalidades de uso, cuántos modems se han comprado, se han cambiado. Tenéis una multitud de información directa, indirecta sobre nuestro consumo, de entretenimiento, de información. ¿Cuáles son los datos importantes sobre nuestro comportamiento en estos sectores en los últimos 10 años? ¿Cómo ha cambiado la sociedad desde este punto de vista a través del digital que vosotros brindáis? Bueno, los comportamientos han cambiado de manera radical en el sentido de que hace 10 años no había HD, alta definición, no había muchas tecnologías, estaban acostumbrados a una televisión normal y corriente, que a las 9 tenía las noticias y luego tenía las películas y tal. Luego el digital ha aportado mucha más libertad. Diría que este es el fenómeno más importante, pero considero que el desafío que televisión y nosotros también tenemos que afrontar es el de cómo poder tener toda esa creatividad, la creatividad que Italia como país tiene, porque Italia tiene una cantidad de creatividad que es enorme en la televisión, en la editoría, en Internet, y por tanto estamos convencidos de que a través de una mayor liberalización, de un mayor utilizo del sistema digital, nosotros también podremos beneficiarnos de eso. Ya este año hemos brindado cada vez más horas de televisión nacional. Esto significa crear riqueza para el país, significa exportar. Por ejemplo, Romanzo Criminale, este programa, es un producto que no hemos comprado de otro país, sino que hemos producido aquí y creado aquí en Italia y que hemos exportado a 60 países distintos. Y esto significa crear riqueza para la industria de la creatividad. Quisiera retomar un par de puntos que ya han sido mencionados por Ragusa. El primero es el de la liberalización y reglamentación. Hay un dato muy prometedor y nosotros confiamos mucho en las autoridades, pero hay un dato que es muy positivo, un ejemplo muy importante, y lo leo aquí en el reciente decreto del FARE, decreto del ACER, del artículo 10, habla de la liberalización del wifi en todos los tiendas, restaurantes, bares. Ahora bien, esto que puede parecer algo pequeño, en realidad es muy importante, porque ahora quien quiera tener wifi lo puede hacer
Y mientras que antes quien quisiera poner wifi en una tienda tenía que pasar por burocracias muy complejas. En cambio ahora ya no. Entonces piensen en lo que podemos conseguir también en términos de geolocalización. También permítanme citar un dato también acerca del empleo. Voy a citar un estudio de un profesor de la London School of Economics que en su informe Crecimiento Digital, profesor Marco Simoni, dijo que en un país normal el aumento de la difusión de Internet en un 10% lleva a un aumento del 0,4% del empleo o un incremento del 1,47% en el desempleo juvenil. Por tanto, este es un punto importante porque liberamos todo ese talento creativo que tiene este país. Aumentamos la competitividad del país. Y esto, como empresa que crea contenidos, no podemos sino beneficiarnos de esto. Voy a dejar de lado todos los aspectos culturales, nacionales, el de las identidades locales, etcétera, etcétera, porque está claro que si tenemos una industria creativa fuerte que puede realizarse y expresarse de manera libre, pues esto crea un círculo muy importante. Por tanto, aquí también me gustaría volver a hablar del hecho de que liberalizar más este mercado, no tener miedo de sobreregulamentarlo, dejar más poder a las personas para que puedan decidir cómo lo quieren utilizar, esto crea beneficios, crea ganancias, crea negocio y crea valor para el país. Y por tanto, aunque pequeño, este artículo 10 del decreto es algo que nosotros hemos considerado como muy importante. Y para retomar su pregunta, los hábitos de consumo, de entretenimiento, varían mucho. Yo considero que en los años que vendrán veremos este mercado único donde entre televisión, plataformas sociales y digital no habrá confines netos como hoy, sino que será un mercado único que quiere tomar nuestro tiempo, nuestro entretenimiento. Pero para nosotros el punto central es el de poder liberar esa potencial creativo que tiene este país, porque esto nos permite crear contenidos y continuar alimentando nuestro negocio. Muchas gracias. Al principio de la semana tuvimos una conferencia donde en lugar de Ragusa estaba un presidente de Confagricultura, y lo que sorprende a todos es que si le preguntas cuáles son las superioridades de su asociación, de la que forman parte 100.000 empresas, él ha contestado banda larga. Tienen todos que conectarse. Y esta es mi respuesta a la pregunta que usted ha planteado, porque sin esto las pymes se quedan por detrás, tanto en términos de conocimiento, de actualización de información y de uso de muchos servicios que son muy importantes. Por tanto, lo repito, porque normalmente cuando se habla de pymes se dicen subsidios, crédito y tal. Y él dijo esto y me pareció muy importante. Y por tanto quisiera plantearle a Máximo una pregunta. Has hablado de formación, de educación. ¿Cuáles son
porque vosotros también tenéis servicios como todos los operadores, servicios para las empresas. ¿Cuáles consideráis que son los pasos que las pymes, que creo que aquí también están representadas por nuestro público, cuáles son los pasos que tienen que dar? ¿Y qué servicios podéis brindarles como operadores? Porque el digital también resulta ser muy útil para el desarrollo y el crecimiento económico global. Bueno, tengo que decir que las pymes en Italia representan casi todo el tejido productivo italiano, pero nosotros como Sistema Italia, como italianos, al fin y al cabo, somos representados por las pymes, más por las pequeñas que por las medianas. Ahora bien, banda larga. Expliquémoslo bien. ¿Qué es banda larga? Significa poder permitirle a un cliente el acceso a Internet con prestaciones que estén a la altura de las exigencias de un cliente. Por ejemplo, 5 megabits hoy son suficientes para poder cumplir con al menos el 85% de las exigencias de un cliente. Tenemos que subir y superar los 5 megabits para las empresas más grandes. Y por tanto nos encontramos delante de aplicaciones distintas. Desde el punto de vista de la banda larga como instrumento para sacar adelante la actividad productiva son 5 megabits y hoy tenemos estos megabits en casi todo el territorio italiano. Hay zonas donde desafortunadamente todavía existe el digital divide, pero en la mayoría de las zonas existe todavía. Luego, cuando hablemos de banda larga para las pymes, no se habla de móviles, sino también de telefonía de convergencia. Se trata de una palabra muy fea. Hace 10 años, cuando se hablaba de esto, nunca se entendía de lo que se estaba hablando. Hoy en día la red, de hecho, es única, es decir, móvil y fija, pero el uso que el cliente hace es único. Así que explicarle al cliente que la diferencia de estas redes es algo obsoleto, porque se habla de red única, porque se puede pasar de una red para otra sin dificultades especiales. Si había que configurar el smartphone, por ejemplo, hace ya algunos años, ahora ya no se tiene que hacer. Por tanto, banda larga significa poder garantizar esta prestación, poder solucionar los problemas de los clientes en un tiempo razonablemente, en un plazo muy corto. Y estamos haciendo esfuerzos porque la certeza de los servicios es fundamental y poder solucionar los problemas en tiempos cortos. Otro problema es el asesoramiento pragmático. Quiere decir que muy a menudo las pymes no saben qué hacer de sus sistemas, qué significa tratar datos, digerirlos y poderlos utilizar mejor. No tienen ni idea de la realidad de los clouds, por tanto, la gestión informativa dentro de las haciendas es un gran interrogante. Se puede añadir un valor añadido importante desde el punto de vista del asesoramiento. Por tanto, por mi experiencia, ya que con los clientes al fin y al cabo hay que hablar y hay que encontrarles, porque hay que ir a los clientes, hay que trabajar en el territorio, hay que hablar con los emprendedores, y lo que se entiende muy fácilmente es que necesitan una coordinación, una guía, lo que puede hacerlo una empresa privada, por ejemplo, sin ninguna dificultad. Bueno, luego los institutos locales, territoriales, también desempeñan un papel importante para que estas empresas puedan brindar servicios y volverse competitivas en el mercado interior y en el exterior. Una de las cosas de las que me he dado cuenta, y esto tiene que ver no tanto como los servicios que pueden brindar las empresas, sino con el mundo de las empresas italianas, es que a nosotros nos gusta jugar en pequeño. ¿Qué significa esto? Quizá por razones históricas, porque Italia históricamente, y de hecho es
es una república muy joven si la comparamos con las demás. No tiene una cultura estatal como la de otros países europeos. En pequeño, porque de hecho las grandes empresas, cuando se vuelven grandes, no pueden competir en los mercados internacionales porque no están acostumbradas. Pequeño, porque hablamos de pequeñas instituciones donde todo funciona mucho mejor con respecto a las instituciones más grandes. Estoy hablando de instituciones locales. Por tanto, esta cultura según la que se puede razonar, pensar a lo grande, en grande, hace falta. Y vuelvo a hablar de formación. Tenemos que hacer que las personas que salen de nuestro sistema educativo tengan esta forma de pensar. Me gusta mucho el título de esta edición del Meeting Emergencia Hombre, y también me ha gustado mucho el discurso de Mauro de hace poco, porque al fin y al cabo, si miramos a Italia como sistema, todo se puede decir, pero sí que Italia es un recurso, solo se puede decir, pero no se puede olvidar que somos capaces, somos creativos, los recursos existen. Habrá que empeñarse más, comprometerse más en la lucha a la evasión fiscal, a los derroches, los despilfarros, pero ¿qué es lo que falta? Falta una forma cultural que últimamente ha visto un deterioro cínico. No tenemos solo que enseñarles las competencias, que corregir un desequilibrio por lo que concierne a las nuevas profesiones comparadas con los demás países, pero también tenemos que apostar por la formación cívica, porque el ser humano hace la diferencia, lo hace en el ámbito de la seguridad social, en una empresa privada, dentro de cualquier instituto público. Si no tenemos a personas que quieren trabajar bien, entonces se hablaría solo en forma teórica, de cosas muy interesantes, pero solo teórica, con muy pocas posibilidades de concretarse. Por tanto, es fundamental que se pueda trabajar sobre el recurso humano para que las empresas puedan tener una orientación cultural mucho más abierta, moderna y más eficaz, eficiente. Es por eso que insisto en esto de la formación, porque ahora en las escuelas parece que este aspecto, el de las competencias y el aspecto cívico, haya pasado a un segundo plano. Y en cambio yo considero que en términos de inversión en el futuro, esto merece la pena porque nos estamos jugando el futuro de nuestras generaciones futuras. Muchas gracias. Yo os doy las gracias a vosotros por escucharnos, a nuestros invitados por compartir con nosotros sus experiencias y sus conocimientos para que todos salgamos de aquí enriquecidos para poder elegir con más racionalidad, para poder apostar por el digital como bien común. Muchas gracias.